Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Javier Marcelino Vergara y estudio en la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México como técnico superior universitario en contaduría. La asignatura es Derecho Laboral. El tema que vamos a desglosar se llama Derecho de Preferencia, Antigüedad y Ascenso. Estudio en el grupo 201 y iniciaremos con la exposición. ¿Qué es un derecho de preferencia? Se pone de manifiesto el nacimiento de una relación laboral, bien, para el ascenso de los trabajadores. Sin embargo, debe advertirse que se trata de una preferencia de segundo nivel, ya que respeta cualquier disposición contractual colectiva. Los factores de preferencia que marca la ley son: nacionalidad mexicana. Evita invocar la nacionalidad al señalar las razones que no podrán invocarse para establecer preferencias. De esa manera, la preferencia por los nacionales no resulta contraria a esa declaración de principios que, por lo mismo, vienen a ser un poco vacía. Servicios prestados satisfactoriamente por mayor tiempo. Dice que se refiere a los trabajadores que, sin tener el carácter de trabajadores de planta, presentan servicios en una empresa o establecimiento, supliendo las vacantes transitorias o temporales, y a los que desempeñan trabajos extraordinarios para obra determinada que no constituya una actividad normal o permanente de la empresa. El hecho de tener a su cargo una familia y no tener otra fuente de ingresos. Partiendo del puesto de que no existe, entre otros, el salario familiar, no hay razón legítima de oposición a recibir, preferentemente, a un trabajador que sea jefe de familia, que desplaza a los trabajadores más de más edad, no obstante su mayor experiencia, en favor de los demás jóvenes. Pertenecer a un sindicato. En la legislador estima con toda razón que debe preocuparse la sindicalización de los trabajadores. En cierto modo, un trabajador, al sindicalizarse, si lo hace de forma consistente y responsable, deja de requerir la tutela de la ley y alcanza una especie de mayoría de edad social. Los trabajadores están obligados a preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores mexicanos respecto de quienes solo lo hacen a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo en donde aspiran en un puesto vacante de una creación. Antigüedad de los trabajadores se clasifica. Estabilidad del empleo, salvo los casos de excepción. 2. Indemnización en caso de rescisión del contrato imputable al patrón. 3. Vacaciones. 4. Constancia de servicios. 5. Preferencia para los ascensos en vacantes definitivas o puestos de nueva creación. 6. Inmunidad, después de 20 años de antigüedad por falta de leyes. 7. Prima de antigüedad. 8. Responsabilidad de conflicto en caso de sumisión al arbitraje. Derechos. Estabilidad del empleo. La antigüedad genera el derecho a permanecer en el empleo, salvo en caso de previsto en el artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo. Estos casos de la indemnización debe tener en cuenta la antigüedad. B. Rescisión imputable al patrón. La indemnización debe importar 3 meses de salarios y 20 días de salario por año de servicios prestados. C. Vacaciones. El número de días de vacaciones dependerá de la antigüedad. A mayor antigüedad, vacaciones más prolongadas. Constancia de servicios. Los patrones están obligados a expedir a los trabajadores a su solicitud una constancia escrita del número de días trabajados y del salario recibido. Y en los casos se separará una constancia escrita relativa a sus servicios. A tal efecto se debe integrar una comisión mixta que formulará el cuadro general de las antigüedades, distribuido por categorías, que cada profesión u oficio ordenará se le dé publicidad.
Los trabajadores inconformes podrán formular objeciones ante la comisión y recurrir la resolución de esta ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Preferencia para los ascensos. Los ascensos se regulan en la ley de la función de dos situaciones distintas, que se trata de vacantes definitivas o por duración mayor de 30 días o que la vacante sea menor a esa duración. Inmunidad. Cuando la relación de trabajo haya tenido una duración de más de 20 años, el patrón solo podrá rescindirla por alguna de las causas señaladas en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, que sea particularmente grave o que haga imposible su continuación, pero se le impondrá al trabajador la corrección disciplinaria que corresponde, respetando los derechos que deriven de su antigüedad. Responsabilidad del conflicto. Artículo 947 de la Ley Federal del Trabajo autoriza que los patrones, para no someterse al arbitraje o para negarse a aceptar los laudos pronunciados, esto significa que o bien pueden no ir a un juicio o, por el contrato, hacerlo, pero no aceptar el laudo. La insumisión al arbitraje o la aceptación del laudo implican, de todas maneras, una responsabilidad y esta consiste en el pago de 3 meses de salarios y las prestaciones por antigüedad, mencionada en dos primeras frases del artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo. Prima de antigüedad. La prima de antigüedad es una prestación específica que esta solo debe pagarse en las hipótesis concretas a que la ley se refiere y no en todos los casos de determinación de la relación laboral, ni en la jubilación se entienda que constituye un caso de determinación. Naturaleza jurídica de la prima. Algunas juristas, queriendo ver una de ellas prestación indemnizatoria, la exposición de motivos de la ley atribuye claramente el carácter de fondo de ahorro, afirmando que tiene un fundamento distinto al que corresponde a las prestaciones de seguridad social. Se trata de una prestación que deriva del solo hecho del trabajador, por lo que, al igual de las vacaciones, debe otorgarse a trabajadores por el transcurso de tiempo, sin que ella entre la idea de un riesgo de institución emparentada con la que se conoce con el nombre de fondo de ahorro. Sujetos con derecho a la prima. De acuerdo al artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, solo tienen derecho a la prima los trabajadores de planta. Importe de la prima. La ley marca 12 días por año, estableciendo un tope equivalente al doble del salario mínimo de la zona económica que corresponde al lugar de prestación del trabajo, artículo 486 de la Ley Federal del Trabajo. No se dice que se trate del salario mínimo general, pero así debe de entenderse, ya que lo refiere al salario mínimo en singular de una determinada zona y que este solo puede ser el general. De acuerdo con lo dispuesto en la fracción 3 del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, en los artículos 54 y 436 de la Ley Federal del Trabajo, la prima debe cubrirse en los siguientes casos. 1. A los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo siempre que hayan cumplido 15 años de servicio. Artículo 162, párrafo 3, Ley Federal del Trabajo. A los que se separen de la causa justificada recién imputable, a los que sean separados de su empleo independientemente de la justificación del artículo 162, párrafo 3 de la Ley Federal del Trabajo. A los que sufran incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta que haga imposible la presentación del trabajo, artículo 53, párrafo 15 y 54 Ley Federal del Trabajo. A los trabajadores cuyos contratos terminen por su fuerza mayor o caso fortuito no imputan al patrón o por la incapacidad del patrón física o mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la terminación de trabajos. Artículo 434-1, Ley Federal del Trabajo. 5. A los trabajadores cuyos contratos terminen por inconstabilidad notoria y manifiesta de la explotación.
Artículo 434 de la Ley Federal. Escalafón y ascenso de los trabajadores. En el artículo 160 de la Ley Federal del Trabajo se dispone que cuando se trata de vacantes menores de 30 días, se estará dispuesto al párrafo primero del artículo anterior. Primero se ha llamado al primer término de trabajador más antiguo de categorías inmediatas inferior a aquella que se ocurra en el vacante. Igualdad de condiciones. Si se trata de dispuestos de una nueva creación para los cuales por su neta o especialidad no existan en la empresa trabajadores con aptitud para desempeñarlos. Cuarta, la manera de acreditar la aptitud y la forma de otorgarse en los ascensos se conservan los contratos colectivos de trabajo. Bueno, esto fue todo. Gracias por la atención. Nos vemos pronto.